Bien, hoy quiero invitarles para que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 6 de Efesios. La carta a los Efesios es una de las famosas cartas escritas desde el cautiverio que tuvo Pablo en Roma. No se sabe con exactitud en qué año fue escrita, pero debió haber sido aproximadamente entre el año 60 o 62 después de Cristo. Pablo había estado en Éfeso varios años como pastor, luego dejó encargado allí a Timoteo. Es una iglesia muy querida para Pablo. Y la carta a los Efesios es una carta que podríamos calificarla como una carta muy versátil, porque aborda desde el principio hasta el final distintos temas de carácter doctrinal. Pero una de las cosas que tiene la carta de los Efesios es que si la dividimos en dos grupos, notaremos que del capítulo 1 al capítulo 3 Pablo habla más que todo de fundamentos doctrinales. Pero en el capítulo 4, 5 y 6 nos habla de la práctica, de cómo los cristianos no nos podemos quedar en la teoría, sino que tenemos que en nuestra propia vida ejecutar esos principios teológicos que ya él ha explicado en los primeros capítulos. Hermanos, y si hay algún aspecto en el cual los hombres y las mujeres podemos, debemos y tenemos que ejercer nuestro carácter cristiano, es precisamente en el hogar. Y es precisamente en el capítulo 6 donde Pablo, en el último capítulo de esta carta, da instrucciones muy precisas acerca de los protagonistas principales de un hogar, que son los padres y son los hijos. Entonces, en el capítulo 6, aunque nos vamos a concentrar en el versículo 4, no podemos dejar de leer los 3 primeros versículos que dicen así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí viene la parte que nos va a traer el sermón de hoy. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, al exponernos a tu palabra, queremos que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablar, el que pueda tomar esta palabra y convertirla en un consejo práctico para nuestras vidas. Señor, permite que en el estudio de lo que vamos a hacer ahora, tú nos hables, reflexionemos y tomemos decisiones acerca de nuestro comportamiento como padres. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Padres que dejan huellas y no cicatrices. Padres que se preocupan, que anhelan dejar marcas agradables, útiles en sus hijos, en las generaciones por venir, o padres que viven de tal manera despreocupados por la crianza de sus hijos, que lo único que dejan en sus mentes, en sus espíritus y en sus corazones son cicatrices. Hay una historia extremadamente triste, pero que representa el daño que un hombre puede causar a un hijo.
Y más allá del daño físico, es el daño psicológico, es el daño espiritual. Una niña pequeña había destrozado un instrumento muy importante para un padre. Era un instrumento que él utilizaba en su trabajo, en su profesión, y la niña jugando lo dejó caer y lo destrozó. El padre, que sufría de una ira incontrolable, tomó a aquella niña y la golpeó hasta el cansancio sobre sus manitas. Lamentablemente, ella perdió sus manos. Y la niña, cuando regresó a la casa, después de haber pasado varias semanas en el hospital, se acercó a su padre con sus manos o lo que quedaban de ellas vendadas y le dijo: papá, te prometo que cuando me crezcan las manos no lo volveré a hacer. Es duro, ¿verdad? Es impactante esta historia. Pero hay veces que en nuestra ira, en nuestro enojo, podemos causar en nuestros hijos daños que, repito, pueden ser de tipo físico, pero pueden ir mucho más allá. Pueden causar una cicatriz profunda en sus mentes y en sus corazones. Padres que dejan huellas y no cicatrices. ¿Qué recuerdas tú de tu papá? ¿Qué recuerdo te trae al pensar en él? Hace poco estuve en un memorial del abuelo de mi nuera, un hombre que vivió 80 años, y pocas veces he estado en un lugar donde diversas personas, desde los más cercanos hasta los más lejanos, solo tuvieron palabras de elogio para este hombre. Y me consta, y aunque conozco poco la familia porque estamos recién conectados, me consta, percibí que los elogios no eran hipocresía. No es el típico elogio de aquel que se dice cuando ya murió, sino que realmente había una coincidencia en las historias y en la marca que este hombre dejó en sus hijos y en sus nietos. Y es maravilloso el poder escuchar que un hombre dedicó su vida a dejar huellas y no cicatrices. Así que al traer a la memoria a nuestros padres, puede haber una mezcla de sentimientos. Pero lo importante es los padres que están hoy aquí en este lugar, los padres que puedan estar viendo este sermón a través de las redes o lo vean en el futuro. La pregunta que podemos y debemos hacernos es: ¿qué queremos que recuerden nuestros hijos de nosotros? ¿Qué queremos que nuestras generaciones digan de nosotros? La carta a los Efesios, como ya lo dije, es una carta que invita a vivir en una forma práctica la vida cristiana. Y la exhortación del versículo 4 en el capítulo 6 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Una cosa que usted debe recordar, sobre todo para aquellos padres que ya tienen el nido vacío. En mi caso es así. El último que vivía conmigo se acaba de ir hace unos días, unas semanas atrás. Pero yo no voy a abandonar, ni quiero abandonar, ni quiero que usted abandone el empeño, el esfuerzo, mientras que su corazón esté latiendo, mientras que sus pulmones se estén llenando y vaciando. No abandone el empeño de influir en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de marcar una diferencia. Nunca permita que el diablo, nunca permita que el mundo, nunca permita que su propio ego le hagan pensar que no hay una oportunidad
para hacer ajustes. Si usted alguna vez ha causado cicatrices en sus hijos, está bien, usted no puede cambiar eso, pero todavía hay tiempo de dejar huellas. Yo no soy la excepción. Yo marqué cicatrices en mis hijos. Mi juventud, mi falta de experiencia me hizo con mi boca causar cicatrices en el corazón de mis hijos. Pero bendito sea el Señor por su gracia y misericordia, que me mostró también cómo dejar huellas en ellos, y usted también lo puede hacer. Hoy quiero hablarte de 3 verdades. La primera es que debemos, podemos y tenemos que evitar dejar cicatrices. Si ya usted las ha causado, repito, no hay forma de recoger el agua derramada, pero sí hay formas de reparar los daños causados. Sí hay forma de detenernos ahora y provocar un cambio, en especial en los padres que aún están criando, en especial en los hombres que estén aquí presentes que aún no son padres, pero que aspiran serlo. Ustedes tienen la mejor oportunidad, incluso que las que ya tenemos hijos que se han ido del hogar. Evite dejar cicatrices en el corazón de sus hijos. Por eso Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Observemos que el texto primero le habla a los hijos. Pablo primero exhorta a los muchachos y los invita a obedecer al Señor, los invita a honrar a sus padres. Les recuerda que la Escritura promete bendición para aquellos hijos que honran a sus padres. Pero luego de hablarle a los hijos, Pablo se voltea y le habla y le dice a los padres, y vosotros padres. Es decir, Pablo no está dejando la carga en los hijos. A ellos les está diciendo lo que por naturaleza les corresponde hacer. Pero ahora le dice a los padres lo que por necesidad ellos tienen que hacer. Vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se puede causar ira en nuestros hijos? ¿Cómo se puede causar cicatrices en el corazón de nuestros hijos? De diversas maneras. Pueden ser cicatrices físicas, producto de un castigo físico abusador, producto de golpear a nuestros hijos llenos de ira, de enojo, con cualquier objeto que tengamos en la mano. No está bien causar castigo de esa manera. Sí, la Biblia nos invita a aplicar la vara en el muchacho, pero no nos autoriza a causar daños físicos sobre ellos. Pero también las cicatrices no solamente están en el campo de lo físico, sino en el campo del espíritu, en el campo del alma, de la esencia de la persona. Cuando nosotros mostramos a nuestros hijos que nada de lo que hacen es suficiente, cuando nosotros no reconocemos en los hijos los esfuerzos que hacen, cuando en vez de animar lo que vivimos es corrigiendo y criticando, el espíritu de ese muchacho se va haciendo cada día más amargado. Las palabras de ánimo, las palabras de reconocimiento son una necesidad de nuestros hijos. Y los únicos que se la podemos proveer somos nosotros. Pocos aspectos de la vida pueden ser más gratificantes para un hijo cuando un padre le dice a ese hijo, muy bien hecho, te felicito, continúa de esa manera. Les decía hace unos minutos que yo también causé cicatrices. Mi hijo Eliezer, que acaba de casarse, siempre estaba cerca de mí.
Y cuando yo me ponía a hacer cosas con mi vehículo y herramientas, le decía, pásame una llave 916. Y él me pasaba un alicate. Y yo le decía, pásame el destornillador de estrías o Phillips. Y él me pasaba, ¿qué les digo yo? Un rollo de cinta tape. Estoy exagerando un poco, pero lo que quiero decir es que él no tenía la habilidad de conocer las herramientas. Yo tenía 30 y algo de años y lamentablemente causé cicatrices en mi hijo. Cuando siempre lo miraba y le decía, pero tú no puedes hacer algo bien. Mi hijo tenía 10, 11 años. Y yo sé que esas respuestas laceraron, golpearon su corazón. Jamás marqué una sola cosa en su cuerpo, pero su corazón lo estrujé, lo golpeé, dejé cicatrices en él. Pasaron los años y mi hijo Eliezer, aunque me ama y yo lo amo, era evidente que había una situación tensa entre él y yo. Y no fue hasta no hace mucho, hasta hace algunos años atrás, que eso se pudo reflejar en una situación tensa que tuvimos en casa. Y doy gracias a Dios que en medio de esa coyuntura pudo haber perdón, pudo haber confesión, poder pedirle, hijo, perdóname por lo que hice. Y doy gloria a Dios que Él me perdonó. Y hoy hemos pasado esa página. Y hoy hemos dejado eso en el pasado. Pero lo que le quiero decir es que sin darnos cuenta, sin proponérnoslo, nuestras palabras pueden ser puñales clavados en el espíritu de nuestros hijos. Cuando somos injustos, cuando tenemos varios hijos y cometemos el error consciente o inconsciente de ser más inclinados a un hijo que a otro, tengamos cuidado con eso. Eso es muy sutil. Cuando tenemos más cercanías con un hijo que con el otro, eso causa también cicatrices en el corazón. Evaluemos, preguntemos, oremos, miremos nuestra relación con nuestros hijos y procuremos mantener un balance. Porque fue precisamente ese desbalance el que provocó problemas en la familia de Isaac, cuando Isaac tenía más favoritismo por Jacob que por Esaú. Y más favoritismo por Esaú que por Jacob, y su esposa tenía más favoritismo por Jacob. Y luego vemos cómo Jacob replicó ese favoritismo en su familia y puso más su atención en José, y eso causó envidia entre sus hermanos. Esa es una forma de causar cicatrices. Y también podemos causar cicatrices cuando somos indiferentes a las emociones de nuestros hijos. Cuando creemos que sus procesos de depresión o de tristeza son tonterías. En mi época no era así. No, hermanos. Tenemos que reconocer que la depresión es un problema. Sí, es verdad que ahora se ve más gente deprimida que antes. Pero es que antes no había la avalancha de información, de influencia digital, de las redes sociales, de todos los mensajes que los muchachos reciben en la escuela, de todos los mensajes que reciben a través del internet. Todo esto está provocando ambientes en los cuales los jóvenes sienten profundas frustraciones y los sumen en la depresión, en la tristeza. Entonces a veces los padres no sabemos manejar eso y miramos con desprecio estos procesos cuando realmente deberíamos de acercarnos. Somos terriblemente hirientes y causamos terribles cicatrices cuando nuestros hijos, en vez de encontrar en nosotros un amigo, consiguen a su peor crítico. Y por último, causamos cicatrices cuando no corregimos a tiempo.
cuando somos indiferentes, cuando nos hacemos los tontos, cuando nos hacemos de la vista gorda, cuando por no pasar por un momento incómodo dejamos que los hijos hagan lo que quieran. Ese fue el caso de Elí, el sacerdote Elí. Tenía 2 hijos y jamás los estorbó, jamás los exhortó, sino que fue extremadamente elástico y sus hijos hicieron las cosas más abominables siendo sacerdotes del Señor. No seamos indiferentes al comportamiento de nuestros hijos. También hay formas de causar cicatrices cuando dejamos que nuestros hijos vivan a su conveniencia y no los estorbamos, no los llamamos a capítulo, no les decimos, hijo, por donde estás yendo, vas mal y vas a tener terribles consecuencias. En segundo lugar, si bien es cierto que debemos evitar dejar cicatrices, el apóstol Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y cómo contrasta eso? Cuando dice, sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo no solamente nos dice lo que no debemos hacer, nos dice lo que tenemos que hacer. No causen cicatrices, más bien dejen huellas en sus hijos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede dejar huellas en nuestros hijos? En primer lugar, lo debemos y lo podemos hacer según el texto bíblico mediante la crianza en disciplina. El término griego que usa Pablo para la palabra criar es el mismo término que se usa para alimentar. Alimentar desde el punto de vista físico, comida. Pero el problema es que nosotros no somos solamente encargados de traer y poner la comida en la mesa de la casa. A veces los hombres creemos que nuestra labor es llevar la comida a la casa. Por años yo cometí el mismo error. Creí que era un buen padre porque en casa no faltaba la comida. Creí que era un buen padre porque trabajaba 14 horas al día. Pero cuando mis hijos se acercaban a jugar conmigo, cuando mis hijos querían conversar conmigo, yo no tenía tiempo para ellos porque estaba ocupado. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que se encargó de equilibrar y de compensar esos años en los cuales yo creía que me la estaba comiendo, como decimos en Venezuela, que estaba haciendo una gran obra como padre porque en casa no faltaba la comida. Pero cuando la Biblia habla de criar, criadlos en disciplina, no solamente se refiere a la alimentación material, a la comida, se refiere también a la alimentación emocional, a la alimentación espiritual. ¿Qué le estamos dando de comer? No de comida, sino de Biblia, no de comida, sino de valores a nuestros hijos. Padres, si usted quiere dejar huellas en sus hijos, si ya no tiene hijos, sino que tiene nietos, hay una oportunidad de dejar huellas en ellos, criándolos en disciplina. Muchas veces creemos que disciplina es el castigo físico. Y lo hacemos con enojo, con rabia, con ira, como descargando nuestras frustraciones sobre el muchacho. Ciertamente hay que disciplinar. Un gran error de este mundo y un gran error que se ha involucrado en la iglesia es creer que amor y disciplina son dos cosas que no se pueden relacionar. Todo lo contrario. La Biblia nos dice que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. El amor y la disciplina se complementan el uno al otro. Incluso Pablo dice, si no fuésemos disciplinados, seríamos bastardos. Mas siendo hijos somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, la disciplina
no requiere de castigo físico y mucho menos descontrolado y lleno de ira. Lo que se pretende en la disciplina es formar el carácter, no deformar el cuerpo. Lo que se pretende con la disciplina es que un hijo pueda aprender a distinguir entre el bien y el mal. Cuando tú disciplinas, tu proyección no debe ser con esa disciplina humillar a tu hijo, demostrarle que el que manda eres tú. No. La disciplina prepara a ese muchacho para la vida adulta. Por lo tanto, cuando disciplines, explica la razón, explica tus motivos y sobre todo explícale a tu hijo la intención de su castigo, de su disciplina. El castigo puede ser sencillamente quitarle el celular. El castigo puede ser quitarle una mesada. El castigo puede ser cualquier limitación, sobre todo aquellas cosas que más anhelan y gustan nuestros hijos. Explicarle: hijo, necesito que entiendas que lo que hiciste estuvo mal. Necesito que eso no puede volver a pasar. Necesito que entiendas que no es un capricho mío. Necesito que entiendas que tú eres un muchacho que todavía no conoces de la vida. Entiendo que tú crees que yo soy un viejo que no sé nada de la vida. Pero déjame decirte que en el mismo hueco donde tú vas a caer, ya yo caí y no quiero que pases por lo que yo estoy pasando. Por eso, hijo, con amor, quiero que sepas que a partir de hoy, por tantos días, esta va a ser tu disciplina. Quiero que entiendas, quiero formar, quiero hacer que comprendas que la vida se trata de tomar decisiones sabias. Esa es una forma de disciplinar a nuestros hijos en amor. Y la disciplina bíblica, la disciplina funcional, la disciplina de la que estoy hablando ahora, necesita un componente importante, porque de lo contrario esa disciplina carece de utilidad. ¿Sabe cuál es ese componente? El ejemplo. Muchos de nosotros hemos querido disciplinar a nuestros hijos y obligarlos a hacer lo que ellos no ven en nosotros. Hubo un padre que vivía amenazando a su hijo. Ten cuidado donde vas. Ten cuidado por donde caminas. Ten cuidado con tus pasos. Y un día el hijo, lleno de ira, se volteó y le dijo: papá, todo el tiempo me estás diciendo que vigile mis pasos. Todo el tiempo me estás diciendo que mire hacia dónde camino. Pues déjame decirte algo, papá. Ten cuidado con tus pasos porque yo estoy siguiendo los tuyos. De nada sirve querer enseñarle a nuestros hijos cosas que nosotros no practicamos. No nos quejemos cuando nosotros vemos que nuestros hijos no abren la Biblia, cuando nosotros no la hemos abierto delante de ellos. No nos quejemos cuando nuestros hijos arrugan la cara cuando los invitamos a la iglesia, cuando nosotros pasamos años escogiendo ir a otro lugar antes que a la iglesia. No lloremos porque nuestros hijos no creen en el poder de la oración, cuando nos han visto a nosotros como creyentes no creer en la oración. Si usted quiere disciplinar a su hijo, empiece a revisarse primero si usted está siendo un ejemplo para él. Si hay una forma de criar a nuestros hijos y de poner en ellos disciplina, es dándoles el ejemplo a seguir. Y por último, usted debe dejar huellas espirituales que perduren, que trasciendan. Acabo de leer que si una persona, esta cantidad no estoy seguro si es la correcta, si una persona gastase
$17,000 por minuto durante no sé cuántos años, 50, 60 años, no le daría tiempo de gastarse la fortuna de Elon Musk, que se acaba de convertir en trillonario. Pero si Elon Musk muere hoy, por lo que he leído y por lo que he visto, lo único que va a quedar detrás de él son unos hijos peleándose por su herencia y nada más. Vivimos afanados por darle una casa a nuestros hijos, por darle una buena educación a nuestros hijos, porque no falte nada en casa. Y eso está bien. Pero el mayor legado, amados padres, amados hombres, en especial a los que todavía tienen hijos en casa, en especial a los que se van a casar, el mayor legado que tú puedes dejar en un hijo es el temor de Dios. El temor de Dios. Cuando un hijo, cuando un hombre, cuando una mujer comprende que su vida está sujeta, que su vida está bajo la vista, bajo el juicio del Dios Todopoderoso, que es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando un hombre y una mujer entiende lo que es el temor de Dios, esa persona puede entender cuál es la mejor brújula para vivir. Y eso es lo que más puedes hacer tú por tu hijo. Por lo tanto, muéstrale a tus hijos quién es Dios. Muéstrales a tus hijos que tu fe es una fe auténtica. Y sobre todo, haz que Cristo sea el protagonista de sus vidas y no tú. Muéstrales a tus hijos que Jesucristo es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la confianza de salvación y de vida eterna. Papá, ¿cómo quieres ser recordado? Si hoy fuera tu funeral y desde el cielo pudieras ver las palabras de tus hijos, de tus nietos, ¿qué crees que dirían? ¿Guardarían silencio porque no tienen nada que decir? ¿O pedirían cada uno la palabra? Las cicatrices suelen permanecer por años, pero también las huellas de amor, las huellas de fe, las huellas de dedicación permanecen por generaciones. Nuestros hijos van a olvidar seguramente el triciclo que les diste cuando niños. Olvidarán posiblemente el iPhone que les regalaste cuando salieron de high school. Olvidarán el vehículo que les diste cuando se graduaron de la universidad. Pero un hijo jamás olvidará el ejemplo que le diste, los valores que en él sembraste, las palabras de ánimo que les diste y sobre todo el temor de Dios que haya sembrado en su corazón. La pregunta no es si vamos a dejar una marca en quienes amamos. La pregunta es si esa marca que estamos dejando los acercará a Cristo o los alejará de Él. Porque hay muchos hombres que en el funeral de sus padres han dicho: conocí a papá y por conocerlo a él conocí a Cristo. Pero hay muchos hijos que cuando les preguntas por qué no fuiste al funeral de tu padre, el rencor, la rabia con la que hablan de su progenitor es tan triste que uno sabe que ese padre solo dejó cicatrices. Mi llamado para ti, mi hermano, es que puedas entender a lo que Dios te ha llamado. Y si hay una cicatriz que causaste y todavía estás vivo, todavía tienes fuerzas para hablar, llama a ese hijo y dile: lamento haberme equivocado, lamento haber fallado. No sospechas las bendiciones que puede haber de una confesión así. Yo lo he visto en mi propia vida.
Cuando somos capaces de pedir perdón por las cicatrices causadas, Dios puede hacer milagros en la vida de quienes hemos herido. Y cuando somos capaces de rectificar y dejar huellas, podemos ser también testigos de la gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta iglesia, por su pastor, por su esposa. Te doy gracias por cada hermano y persona que está hoy acá. Te doy gracias por los que han visto y verán este sermón a través del internet. Haz que tu palabra corra y que lleve mucho fruto. Cambia los corazones de los padres que necesitan ser cambiados. Fortalece e ilumina y dale sabiduría a aquellos que necesitan ser instruidos. Sana los corazones de los hijos heridos y fortifica a aquellos que están siendo criados en el temor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén.